Así son de importante estas enseñanzas. Oremos. Señor, Dios de los ejércitos, tú has decretado que tenemos la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo, la forma de hablar de Cristo. Pedimos que los ojos del entendimiento de los que estamos aquí, de los que nos están viendo por televisión, sean abiertos y podamos entender estas verdades. Y sobre todo, Señor, que tú solo respaldas lo que está escrito en tu palabra, Señor, porque tú y tu palabra son unos, porque el Verbo se hizo carne y habita entre nosotros a través de la fe. Por lo cual te pedimos, Señor, que destruyas fortalezas mentales, paradigmas en nuestra mente, los cuales hemos venido repitiendo por milenios, Señor, pero no son bíblicos y terminan muchas veces decepcionándonos y engañándonos y comparándonos con otras personas y nos roban de la verdad. Señor, que tu palabra hoy sea de una gran bendición espiritual en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén y amén. Empezamos el jueves pasado, ¿verdad? Con una idea, con un pensamiento, con una forma de hablar diferente. Lamentablemente, iglesia, no puedo repetir por causa del tiempo todo lo que el jueves pasado nosotros predicamos, enseñamos, pero para eso nosotros tenemos los DVDs y tenemos los CD. Ustedes pueden pasar a la librería, ustedes pueden ir a la página y pedirlos. Vayamos por favor a Efesios, si no pueden verlo en la pantalla, Efesios capítulo 1, vamos a leer todo del 3 al 14, leámoslo en la pantalla, al menos que ustedes tengan la nueva versión internacional. Si ya lo tienen, lo leemos todos. Miremos lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, describe de la manera clara de lo que para el nuevo pacto significa lo que es bendición. Si me pueden poner por favor en la pantalla Efesios capítulo 1 del 3 al 14, se los agradecería, donde dice: alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestes con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Versículo 8, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es del Espíritu Santo prometido. Esto garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Escudriñemos todos juntos este pasaje para establecer las verdades presentes. En el versículo 3, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestes con toda bendición espiritual en Cristo. Encontramos en este versículo algo que tiene que ver con el tiempo, algo que es cuestión de tiempo sobre la bendición. Pablo lo menciona como algo ya realizado, como algo que ya sucedió. Él es muy claro cuando dice: nos ha bendecido, ya sucedió, no va a suceder. No es algo que quizás suceda por si oramos o por si ayunamos, no es algo que tenemos que conquistar, es algo que ya sucedió en el pasado. Pero también nos habla de la naturaleza de la bendición. Dice que es espiritual, digan espiritual.
Si es algo espiritual, quiere decir que yo no lo puedo agarrar, que no me lo puedo echar en el bolsillo, que no lo puedo poner, que no puedo habitar. Es algo espiritual. Y también nos habla de la magnitud de la bendición. Dice con toda bendición. ¿Qué es todo? Toda bendición, ¿sí? Cuando tú vas a un restaurante y dice todo incluido, tú ves la gloria de Dios, ¿no? Y si vas con tus hijos, ellos primero tratan de ir al ice cream y al postre, y tú le dices, no, tienes que empezar con la comida y después al postre. Todo es todo, todo está incluido. Continúa, dice que nos ha bendecido. No se trata de una promesa en el futuro, sino algo que ya fue consumado. No es algo que va a suceder, es algo que ya sucedió. No es algo por lo cual vamos a pedir, es algo por lo cual vamos a agradecer. En esta plataforma es la plataforma de partida en la cual nosotros tenemos que entender todo el pasaje, todo el pensamiento que el Espíritu Santo quiere poner en nuestro corazón. Todo lo que Dios está construyendo a través de las palabras del apóstol Pablo tienen que ser establecidas en una plataforma que ya sucedió. Y dice en las regiones celestiales. ¿Por qué? Porque eso está directamente posicionado a un lugar que no es aquí en la tierra. Estas bendiciones no están en la esfera terrenal, contrarias a las bendiciones del Antiguo Testamento, que eran para el pueblo de Israel, que eran para un lugar específico, que eran para aquellos que obedecían la ley. En el Antiguo Pacto, bendición estaba íntimamente ligada a la prosperidad financiera y cuántos hijos tenías. Las mujeres eran benditas cuando tenían 18 hijos. Eso era en el Antiguo Pacto. Ahora están en regiones celestes. Las bendiciones del nuevo pacto están fuera de todo alcance de contaminación. Las bendiciones de hoy están fuera de toda corrupción, de toda destrucción. Todo lo que pertenece a la esfera terrenal, Dios las puso en un lugar celestial. Y dice, toda bendición espiritual. O sea, no es casualidad esas palabras que el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo. Bajo este concepto podemos entender que las bendiciones a las que se está refiriendo el Señor no tienen que ver con una acción divina a una respuesta a nosotros, porque nosotros hemos pensado que la palabra bendición es una respuesta, una acción divina a lo que nosotros le pedimos a Dios. Y ese ha sido nuestro pensamiento desde que nos convertimos y aún desde antes que seamos cristianos. Cuando tú ibas a salir de tu casa le pedías la bendición a tu papá. Papá, bendíceme, dame la bendición, te bendijo, hijo mío, ¿sí? Entonces, la bendición del Nuevo Testamento, la bendición que está bajo la gracia, es una posición en la cual estamos establecidos en Cristo Jesús. Iglesia amada, entender esto es fundamental para que el evangelio que nosotros estamos viviendo, para el evangelio que nosotros vamos a predicar, sea fructífero y lleve fruto, y que no quedemos desilusionados por falta de entendimiento. Y lo muy importante, el apóstol Pablo dice, todas estas bendiciones celestiales están en Cristo. Digan, en Cristo. Estas dos palabras encontramos evidencia de la posición. O sea que toda bendición espiritual está en Cristo. Por lo tanto, fuera de Cristo no hay bendición. Puede venir un incrédulo, ¿sí? Puede recibir un milagro de sanidad en su cuerpo. Traía cáncer, traía sida, el Señor lo sana. Ese incrédulo no recibió una bendición, recibió una sanidad, porque no está en Cristo. Bendición solamente es para los que estamos en Cristo. Entonces, partiendo de esta realidad, el apóstol Pablo empieza a construir una dinámica para que entendamos que ya estamos bendecidos en Cristo. El versículo 4 dice, Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Aquí está la primera señal de la bendición, el haber sido escogidos por el Padre. Iglesia, si tú estás
en la banca y van a escoger al próximo seleccionado de la selección nacional de fútbol y te escogen a ti, ¿eso no es una gran bendición? Ya eres escogido. Y Dios no te escogió simplemente para que juegues un juego de pelota. Te escogió para cosas grandes, para que seas hijo de Él, para que seas portador de su gloria, para que lleves fruto en abundancia. ¿Sí? En la soberanía del Padre, Él pensó, Él nos diseñó, Él nos eligió a nosotros como hijos antes de la fundación del mundo. Eso es bendición. Eso sí, apúntalo como bendición. Dice que para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Antes éramos extranjeros, antes no pertenecíamos al pacto. Ahora dice que somos real sacerdocio, pueblo santo adquirido por Dios. Y encima de eso, Él nos llama y nos dice que somos santos y sin mancha. Para la mente humana eso es incomprensible, pero no para Dios, que es rico en misericordia. Eso cuéntalo como una bendición. Amén. Fuimos santos y sin mancha delante de Él. Continúa el versículo 5. Dice, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. No solamente nos escogió, no solamente dice que somos santos y sin mancha, además dice que fuimos adoptados. Ya no somos extraños, ya no somos gente que no pertenece a la familia real, sino somos conciudadanos de los santos, somos miembros de la familia de Dios. Ahora somos llamados hijos de Dios. Eso sí lo puedes contar como una bendición. Continúa, iglesia, dice, según el propósito, digan propósito, de su voluntad. O sea, la gracia que no merecemos de parte del Padre viene en un marco súper importante, súper trascendental. No se trata de una acción repentina de parte de Dios, se trata de un propósito eterno. Solo de pensar de que tú estabas en el corazón de Dios para un propósito eterno, para una voluntad eterna, esto ya es ser bendecido, eso es bendición. Versículo 6. ¿Estamos listos para continuar? Para la palabra de su gloriosa gracia que se nos concedió en su amado. Todas esas palabras que el apóstol Pablo está escribiendo se pueden resumir en la frase gloriosa gracia. Gloriosa gracia es un regalo que no merecemos, que nunca debíamos de haber recibido, pero se nos fue otorgado gratuitamente. Eso es bendición. Versículo 7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de su gracia. Aquí hace mención la razón por la cual podemos accesar a toda esa gloriosa gracia, es por la redención de nuestros pecados. No es algo que nosotros podíamos obtener, conseguir, alcanzar. Es por la riqueza de su amor. Esta es la abundancia de la bendición de Dios para nosotros, sus hijos. Y esto sí es verdadera bendición. Algo que en el antiguo pacto el pueblo de Israel gozaba, tenía bienes materiales, pero ahora se llama la gracia de Dios. Versículo 8, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Otra vez el apóstol Pablo dice, nos dio, no nos va a dar, no nos dará. Entonces esta gloriosa gracia que el apóstol Pablo está describiendo con tanta exactitud y tanta claridad, requiere sabiduría y entendimiento para que podamos comprender su alto significado. Lo que tú y yo tenemos que pedir constantemente a Dios es sabiduría y entendimiento para entender lo que ya tenemos, que ya somos bendecidos. ¿Para qué? Para que se desarrolle esa bendición, para que sepamos lo que tenemos, para que sepamos lo que cuesta, para que sepamos el valor. Si tú no sabes el valor de algo, lo vas a desperdiciar, lo vas a regalar, vas a permitir que otros vengan y se lo lleven. Tú sabes que mi papá siempre fue una persona muy humilde. Nunca estuvo en eso de las marcas y del nombre. Un hombre humilde, manso, como pocos seres humanos que yo conozco.
Y a veces les regalaba yo cosas de marca buenas. Y cuando llegaba a Guatemala la miraba en mi otro hermano, en el primo, en el tío, lo que yo le regalaba a él. Entonces, ya después, ¿cómo le digo yo? No quería poner tanto el énfasis en lo que costaba, sino que quería bendecirlo, pero siempre le dejaba saber de una de otra manera que era algo muy costoso y muy valioso y que me gustaría que se quedara con aquello. Porque como él no conocía el valor de las cosas y las regalaba, y para él no tenía valor más allá de la forma en que se miraba, ¿me entiendes? Por ejemplo, un reloj de marca no es como se ve, sino el aparato que tiene adentro, ¿verdad? Cuántos rubí tiene y todo lo demás. Pero lo mismo sucede con nosotros. Si no se nos explica las bendiciones que ya poseemos en Cristo Jesús, vamos a permitir que el diablo nos traiga competencia, que el diablo nos ponga a comparar, que nos traiga tristeza, depresión. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que ya poseemos. Y esta serie que estoy trayendo, de eso se trata. Que entendamos el valor de lo que ya nos ha dado. ¿Sí? Las bendiciones que Pablo está hablando para las iglesias son bendiciones espirituales que están en Cristo Jesús. Pablo, nunca lean todas las cartas de Pablo que escribió en el Nuevo Testamento. Jamás Pablo dice: Padre, yo oro para que tú bendigas a los hermanitos, para los hermanitos de Berea, para los hermanitos de Corintios, bendícelos. Nunca ora así, de esa manera. Lee el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que no hay ninguna promesa de bendición, porque todo tiene que ver con cosas futuras que ya fueron consumadas en Cristo Jesús. No tiene que ver con necesidades que tenemos hoy en día. Tenemos que entender lo que el apóstol Pablo oraba. Él oraba que sean abiertos los ojos espirituales para que los santos entendieran lo que Dios ya hizo en Cristo Jesús a través de la redención de pecados, a través de su sangre. Él oraba por revelación, él oraba por fortaleza, él oraba para que se le abrieran puertas para predicar el evangelio, pero Pablo nunca oraba por bendiciones. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Versículos 9 y 10. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano se estableció en Cristo, para llevarlo a cabo como se cumpliera el tiempo. Esto es, el reunir todas las cosas, tanto en el cielo como las de la tierra. Hay un conocimiento que es más que información humana. Es un entendimiento, una comprensión que Pablo le dice revelación divina. No es algo que tú puedes leer en Wikipedia o ir a una enciclopedia. Es un misterio. Es un misterio el cual el Padre releva para que podamos ver el propósito eterno que Él tiene para con nosotros, para con nuestros hijos. La misma manera, nuestros hijos biológicos tienen un propósito eterno. Yo estoy ahorita dando mucha consejería y las personas que no saben su llamado son las que más problemas tienen. Están dando vueltas así como un huracán que está dando vueltas en los problemas domésticos porque no ven una realidad eterna, no se están moviendo hacia un llamado, hacia un supremo llamamiento, hacia una voluntad de Dios. Cuando caminamos en la voluntad de Dios, cuando tú sabes cuál es tu llamado y caminas en Él, los asuntos domésticos se van resolviendo mientras tú sigues al infinito, mientras tú ves al amado, mientras estás cumpliendo el llamado de Dios aquí en la tierra. No nos quedamos dando vueltas en los problemas domésticos. Eso hay solución, eso te podemos ayudar, pero lo más importante es que sigamos caminando en el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Amén. ¿Estamos entendiendo algo diferente hoy? Versículo 11, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. El apóstol Pablo viene y agrega un nuevo elemento que es digno de ser considerado. Él dice que fuimos herederos por ser sido adoptados, pasamos de ser personas extrañas a Dios. Por eso ahora todo lo que es del Señor nos pertenece a nosotros, porque somos herederos.
Y esas son cosas muy importantes que tenemos que llamarles bendición, no un par de zapatos. Amén. Entonces ya no podemos permitir que un pensamiento dañino, negativo entre a nuestra mente, porque no somos poca cosa. Tenemos una herencia inmancesible, gloriosa en Cristo Jesús. El apóstol Pablo la describe como indestructible, incontaminable, inmarcesible, inmarchitable. Iglesia, eso es bendición. Versículo 12, a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo seamos para alabanza de su gloria. Mira, la palabra no solo dice qué, sino dice por qué y para qué fuimos predestinados y tenemos esas grandes bendiciones. Entonces, en este sentido encuentro algo glorioso e incomprensible, que nosotros miramos nuestra propia vida frágil, humana, llena de debilidades, y nos preguntamos cómo seres tan imperfectos, ojo, llenos de limitaciones, de errores y de pecados, podamos ser un instrumento a través del cual trae gloria a Dios. Tú y yo somos instrumentos para alabar a Dios. Eso es incomprensible, ¿verdad? Pero así dice la palabra de Dios. Dice que seamos instrumentos para que Dios sea alabado a través de nosotros. Eso es bendición. Versículos 13 y 14. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y creyeron, fueron marcados con el sello que el Espíritu Santo prometió. Este garantiza nuestra herencia hacia que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Con todo lo que hemos estado describiendo y escudriñando, como broche de oro, Él nos dice que hemos sido sellados. O sea, es como una firma divina que nos garantiza que somos auténticos. Una firma divina que tenemos validez. Algo que garantiza que lo que Dios prometió en las Sagradas Escrituras se va a cumplir. Familia, esto es bendición. Dáselo fuerte. En otras palabras, todo lo que Dios tiene para nosotros ya se nos otorgó en Cristo Jesús. Y ninguna circunstancia lo puede cambiar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un estado en el cual nos encontramos por la gracia de Dios. Nadie lo puede mover porque no es con nuestras sanciones, no es por circunstancias, no es por algo que hagamos o dejamos de hacer, es por la gracia de Dios que nos posicionó de esta manera. En otras palabras, no importa si en lo terrenal las cosas no salen bien, no importa si tenemos cosas materiales o no tenemos cosas materiales. En el aspecto de la bendición espiritual, no importa aún si estamos sanos o enfermos, nada de eso cambia nuestro estatus de bendecidos. Por eso que el apóstol Pablo escribe en Filipenses 4:12, sé lo que es vivir en pobreza, lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto en quedar saciado como pasar hambre, o tener de sobra o sufrir de escasez. Él le llama circunstancias. Él pudo pasar por diferentes situaciones, diferentes circunstancias, como él describe escasez, abundancia, pero nada cambió, nada puso en tela de juicio su condición de bendecido. Por eso él pudo continuar, él pudo perseverar, no se le acabó la fe, no se le acabó la esperanza, porque él sabía que ya estaba bendecido en Cristo Jesús. Amén. Si me da más volumen aquí me estoy esforzando mucho. O sea que el apóstol Pablo podría haber sido azotado. El apóstol Pablo fue puesto en la cárcel, pasó por todo peligro. Nada de esto cambió su posición de bendecido. Pero nosotros, con el cliché cristiano, realmente hemos distorsionado el término. Si alguien está en peligro y de pronto es liberado, ¿qué decimos? Wow, Dios te bendijo y Dios te salvó. Dios te bendijo y te libertó.
Dios te mandó a esta persona y te bendijo para que no pasaras por este problema. Dile esto a Juan el Bautista, que le quitaron la cabeza. ¿Estaba maldecido Juan el Bautista? No. Dile esto a Esteban, que murió apedreado, desfigurado. Dios no lo libró de las pedradas. ¿Por qué? Porque estaba maldecido, porque hizo algo malo. No, él estaba predicando el evangelio con señales, milagros. Toda Samaria se estaba convirtiendo. Él estaba en la perfecta voluntad de Dios. No quiere decir que estaba maldecido, de ninguna manera. Por favor, entendamos, iglesia, que nuestra bendición no tiene que ver con circunstancias, con lo que nos sucede, si es bueno o es malo. Siempre tiene que ver con una posición en Cristo. Y ahora quiero que me pongan atención, por favor, porque el diablo sabe esta verdad. ¿Sabe Lucifer esta verdad? La sabe. Iglesia, ¿ustedes piensan que el diablo no sabe la palabra? Se la citó al Señor Jesucristo mientras estaba en el desierto. Porque escrito está, le dijo: tírate de este lugar y Dios mandará a sus ángeles delante. Le citó los salmos y todo. ¿Cómo el enemigo nos puede quitar y nos puede robar de estar bendecidos en Cristo? Sacándonos de la gracia y metiéndonos en las obras y en la ley y en el judaísmo. Lo voy a elaborar. Gálatas 3:9. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Los que viven, ¿qué dice? Por las obras, los que viven en la ley, los que cumplen las fiestas judías, ¿qué dice la palabra de Dios? Los que viven, ¿qué? Por fe son bendecidos junto con Abraham. Pastor, pero ahí me metió Abraham y eso es la ley, es el Antiguo Testamento. No. La ley comenzó con Moisés. Abraham estuvo antes de la ley, mucho más antes. Cientos de años antes de la ley. Entonces otra vez Pablo nos dice, así que los que viven por la fe, ¿qué dice? Serán bendecidos si oran, ayunan y claman y se portan bien. Son bendecidos, ya son bendecidos. Porque no se trata de la acción a la respuesta de nosotros, no se trata de una acción divina, se trata de una posición en la que nosotros ya estamos por medio de la fe. Dice el versículo 10, todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. Tomen nota, por favor, para que no vengan los judaístas, los que tienen su cosita aquí y los quieran regresar nuevamente a cambiarle el nombre, que ya no es Jesús, es Yeshua, que es Elohim, que es Moshe, y que tenemos que celebrar todas las fiestas judías y regresarnos a la ley, porque los van a regresar a la maldición. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Ese era el miedo, ese es el temor que él tenía, que cuando murieran iban a venir los judíos a judaizarlos y los iban a regresar a la ley. Entonces iban a regresar a la maldición. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio 28 habla: si haces estas cosas, estas son las bendiciones, bendita será tu entrada, tu salida, mientras estés junto al camino, en el campo, tu cosecha, tu mesa de amasar. Está hablando de posiciones, está hablando de bendiciones terrenales. Pero después de eso hay más de 54 maldiciones que vienen a nuestra vida si no cumplimos con la ley. Entonces, si vamos a aplicar la primera parte, también la otra parte está, si vamos a aplicar algo del antiguo pacto, tenemos que aplicarlo todo, no solo lo que nos conviene. De tal manera que en el antiguo pacto una mujer que era estéril era maldita, estaba bajo maldición. Hoy tenemos muchas hermanas que están bajo la gracia, no han podido tener hijos, pero no es que estén malditas, no es que estén bajo maldición. ¿Me entendés? Dios va a hacer un milagro de una de otra manera. ¿Me entiendes? Esto no es, ¿verdad?, para echarle la culpa a nadie, es para glorificar a Dios. Sigamos. Gálatas 3:10. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición,
porque escrito está, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Nosotros vemos una tensión constante, permanente, en las palabras del apóstol Pablo, entre maldición, entre bendición. Lo que nos está diciendo él es que si alguien quiere agradar a Dios cumpliendo las obras de la ley, ya está bajo maldición, porque nunca podrá cumplirlas fielmente. Gálatas 3:11 dice, Gálatas 3:11, ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practica estas cosas vivirá por ellas. Hay una gran diferencia en Deuteronomio 28, que dice, el que practica estas cosas tendrá bendición. Esa es la naturaleza de la ley. Quien practica será bendecido, quien no las practica será maldecido. Y lo hemos traído de una u otra manera al Nuevo Testamento, a la gracia. Y hay cosas que en la gracia no caben porque eran de la ley. Pero mira, gloria a Dios por lo que sigue, Gálatas 3:13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo es el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. ¿Te das cuenta? Es fácil, la Biblia se responde. En Cristo no hay maldición. ¿Por qué? Porque Él se hizo maldición por nosotros. Lo acabas de leer. Maldito es el que es colgado en un madero. Él fue sacrificado en la cruz, que algunos discípulos le llaman el madero. ¿Estamos acá? Gloria a Dios por eso. En Cristo la bendición de Abraham llega a nosotros. En Cristo la bendición de Abraham, que está antes de la ley, llega a nosotros. ¿Y cuál es la bendición de Abraham? El Evangelio. Gálatas 3:8. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificará por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán benditas todas las naciones. ¿Está claro o no está claro? O sea, lo que Dios prometió a través de Abraham fue el Evangelio. Y lo vemos a través de Cristo. Por lo tanto, bendición de Dios tiene que ver con la fe. Por lo tanto, bendición de Dios tiene que ver con el Evangelio. Por lo tanto, bendición de Dios tiene que ver con la promesa de la venida del Espíritu Santo. Bendición, señores y señoras, no es un par de zapatos. No lo es. Bíblicamente no lo es. Te desafío que busquen en el Nuevo Testamento que bendición es algo físico. Y tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que parar de llamar bendición de Dios a un carro, a una casa, a un trabajo, a cosas materiales. Tenemos que parar de decir, gloria a Dios, me fui de vacaciones al Caribe y Dios me bendijo. Esa es provisión, eso es suplir, eso es prosperar. Dios me bendijo y me quitó mi enfermedad. No, eso es sanar. Eso es diversos milagros. Por supuesto que vamos a creer que Dios nos va a seguir prosperando, bendiciendo, proveyendo, supliendo. Pero hay que llamarle a bendición lo que Dios llama bendición. Por alguna razón hay un misterio porque hay hijos de Dios tienen más abundancia que otros. Y puede ser por múltiples razones. A veces las podemos identificar, otras veces son un misterio. Pero la razón por la cual Dios se reserva darle más a unos que a otros, no siempre la comprendemos, pero no quiere decir que no todos seamos bendecidos, porque si aquel tiene más cosas materiales, todo eso es terrenal y todo es pasajero. ¿Te das cuenta que la bendición de Dios es mucho más allá que el tiempo que vamos a vivir en la tierra, que si tenemos cosas materiales o no tenemos, o nos falta, o estamos saludables o no? La palabra bendición tenemos que darle otro significado, el significado que Dios le da en el antiguo pacto, y es estar en Cristo, es tener la vida de Cristo, portar la vida de Cristo, conocer la herencia que ya tenemos. Tienen que conseguir la prédica del jueves donde yo empecé a hablar de lo que es bendición. Es correcto
que nosotros con nuestra boca bendigamos a Dios, ¿sí? Padre, yo te bendigo, yo te alabo. Esta es la abundancia del agradecimiento y la gratitud que hay en nuestro corazón. Es correcto que el hombre bendiga a Dios, es correcto. Y se dice, yo bendigo a Dios. Es correcto que nosotros impongamos manos y bendigamos a otras personas. Un hermano puede bendecir a otro hermano. Jesucristo dice que poniendo las manos sobre los niños los bendecía. En las cartas de los apóstoles dice, bendigan, no maldigan, bendigan a aquellos que los ultrajan, paguen mal por bien, bendigan a sus adversarios. O sea, es bíblico decir, un hermano bendice a otro hermano, es bíblico. Es bíblico bendecir los alimentos. La palabra de Dios dice que es la forma en que tú agradeces a Dios por la provisión. Inclusive hablamos de que Dios bendice la tierra para que sea fértil y nos dé comida. Todo eso es bíblico, pero donde estamos fallando y tenemos que hacer cambios es pensar que todo lo que acabamos de decir, que son palabras, digan palabras. Yo bendigo a Dios, yo bendigo al hermano, yo bendigo, ¿verdad?, a mi comida, son palabras. Pero la bendición de Dios a nosotros como hijos no son palabras. Están en otra categoría totalmente diferente. No tiene que ver con cosas físicas, tangibles, que se puedan corromper, que se puedan destruir, que se puedan gastar. O sea, por el hecho de estar en la gracia, la bendición de Dios es mucho mayor. Es Cristo Jesús. En Él tenemos la plenitud de todo. Como dice la canción, si tengo a Cristo, lo tengo todo. Entonces, cuando saludamos a una hermana o un hermano y le decimos, Dios te bendiga, es incorrecto. ¿Qué queremos decir cuando decimos Dios te bendiga? Si la verdad ya los bendijo Dios con toda bendición. Dios ya no tiene más bendición para ti ni para tu hermano. Ya nos bendijo. No nos puede dar más. Cristo no puede nacer y morir otra vez. ¿Sí? Mira lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2 del 9 al 10, si lo ponen en la pantalla para que lo leamos juntos. Colosenses capítulo 2 del 9 al 10. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Hemos recibido la plenitud divina en Cristo. ¿Qué otra bendición tenemos? ¿Qué otra bendición necesitamos? Otra vez, léanlo todos juntos. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él es la cabeza de todo poder y autoridad. Ustedes han recibido esa plenitud. Hemos recibido la divinidad en Cristo. ¿Qué otra necesidad nosotros tenemos? Necesitamos ninguna. Escúchame bien, por favor, que esto va a cambiar tu forma de pensar. Podemos tener necesidades físicas. Podemos tener necesidades afectivas, falta de amor, de cariño. Podemos tener necesidades materiales, no hay para la renta, para el dinero, para esto. Pero bendición ya la tenemos y toda de parte de Dios. Deja de pedir que Dios te bendiga porque eso es antibíblico. ¿Sí? No hay más excusas para estar tristes, para estar deprimidos, para estar desilusionados. Ay, porque Dios no me bendice. Dios ya nos bendijo. Lo que necesita es entendimiento y sabiduría espiritual para que al saber tú que Dios ya te bendijo, vas a caminar de una manera donde las bendiciones de Dios que ya están en Cristo Jesús, por gracia se van a empezar a manifestar, pero no se le llama bendición, es provisión, es prosperar. Aun cuando el apóstol Pablo se refería del dinero, no decía bendición. Si alguien te da una ofrenda y dice, qué bendición, Dios me bendijo, no. Te da una provisión, es cosecha. Aun cuando Jesucristo le dijo al pueblo, ustedes son hombres y mujeres de poca fe, miren a los árboles,
Pero miren a los pájaros que ni cosen ni hilan y el Padre siempre les da comida. Y empezó a hablar a Jesucristo. Los gentiles, los que no tienen pacto, los que no están en Cristo, ellos van a vivir toda su vida afanados. La gente que no es cristiana, ¿cuál es su pensar? Tengo que trabajar, provisión, vestido, comida, dinero, billete, todo es dinero, todo es, ellos tienen que buscar su dinero porque ellos no tienen un padre, porque ellos no tienen herencia en Cristo Jesús. Entonces, como son huérfanos, el huérfano tiene que ver cómo subsiste. Y el Señor dice, no así a vosotros. Todas estas cosas, Jesús le llamó cosas, a lo que nosotros estamos toda la vida pensando que son bendiciones. Señor, bendíceme con una casa, bendíceme con mi trajecito nuevo, bendíceme con un calzoncillo de esos de marca, porque este ya tiene un hueco acá, y bendíceme con lo otro. Eso no es bendición. ¿Y por qué lo decimos? Porque así nos enseñaron, así les enseñé yo, así me enseñaron a mí, así le enseñaron a mi abuela, a mi tatarabuelo en el espíritu, y así nosotros seguimos hablando, pero no es bíblico. Y nos va a costar, pero con la ayuda de todos y cada uno de nosotros vamos a cambiar nuestra manera de hablar. Ayer pastora fue a agarrar su iPhone 6S así grandote y yo le dije, wow, viste que Dios te bendijo con un teléfono nuevo. Y ella misma me agarró, no, Él me proveyó con un teléfono nuevo. En serio, porque, y ahorita yo mismo, mi escudero me dio mi botella de agua verde, rica, fría, me la tomé, oh, qué bendición, dije, en mi espíritu. Esa es una provisión. ¿Por qué es importante? Ay, pastores, que es un juego de palabras, ¿qué importa? Sí importa, porque viene una persona, ¿sí? Y ve que la otra persona tiene más provisión que él, que le está yendo mejor en el trabajo, entonces va a decir, wow, Dios no es justo, o Dios no me ha bendecido mucho a mí, o Dios no me ama mucho a mí. ¿Y qué pasa? Se empiezan a apartar de Dios, se empiezan a enojar con Dios, empezamos a compararnos con las otras personas, cuando Dios ya nos bendijo en Cristo Jesús. Él ya nos bendijo en Cristo Jesús. ¿Vamos entendiendo el concepto? Lo vamos a terminar el jueves. Comenzamos el jueves pasado, hoy es la segunda parte, pero el próximo, iglesia, déjame decirte que 3 enseñanzas para una vida entera, para decir todo es bendición. Te fuiste a peinar y wow, mira qué lindo, qué bendición. Todo es que, sí, ¿verdad? Todo es qué bendición. No, iglesia. Bendición es lo que acabamos de describir versículo por versículo, que fuimos escogidos, que fuimos perdonados, que portamos gloria a Dios. Sí. Pastora quiere aportar sabiduría a esta enseñanza. Sí, solamente quiero decir algo lo que estoy sintiendo en mi espíritu. Hay muchos que no entienden. Y no va a ser fácil quitarte, eres bendecido. O sea, somos bendecidos. Te bendigo. Qué bendición. No es fácil. Se va a salir porque lo tenemos en la punta de la lengua. En la punta de la lengua está. Como a mí me pasa, al pastor le pasa. ¿Por qué? Porque es un proceso de cambio. Pero una cosa, llévese en su corazón, es palabra viva de Dios. Para recibir los cambios tenemos que entender el lenguaje de Dios. No vamos a cambiar si seguimos haciendo lo mismo, ni en lo natural. Voy a bajar de peso, pero sigo comiendo igual. No voy a bajar de peso, porque sigo comiendo igual. Aunque no lo entienda, crea. Vaya a su casa. ¿Sabe por qué no entiende? Le voy a decir por qué no entiende. Porque hay algunos que están sentados y están pensando, qué confusión está trayendo el pastor ahora. Es lo que estoy sintiendo. Qué enredo ahora esto.
¿Sabes qué es lo que Dios quiere? Que comencemos a leer y a escudriñar la palabra. Porque la revelación no viene de una enseñanza de un púlpito. La revelación viene del escudriñar la palabra de Dios, y Dios quiere que cada uno llegue a su casa y se siente con la palabra y le diga: ok, papá, explícame tú, porque yo no entendí todo lo que habló el pastor, porque para mí es bendición tener una casa nueva, para mí es bendición, pero explícame tú. Y comience a escudriñar la palabra. ¿Sabes qué te va a ayudar? Llévate la prédica. Aprende a comprar palabra. Llévatela y pero el pastor dijo esto y lo pone ahí. Y dije: explícame esto. Cuando yo me convertí, iglesia, yo nunca había leído la Biblia. Nunca. Cuando yo me convertí, nunca había ido a una iglesia. Nunca. Pero cuando Dios me habló, que Él me escogió, que soy su hija, que Él es mi papá, y yo le dije: voy a conocer tu palabra, la voy a leer, porque Él me lo dijo. En mi casa, iglesia, no tenía un pastor, no tenía un predicador. En mi casa yo abría la Biblia que me había regalado mi mamá, que la tenía guardada. Comencé a abrir. Padre, enséñame, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Dios habla, iglesia. Dios es el pastor de pastores, el maestro por excelencia, y Dios está llevando a New Hope a escudriñar las palabras. Basta de aprender versículos por aprender. Dios quiere que escudriñemos la palabra. Y aunque va a costar al principio, pastor, no, al principio va a ser fuerte, pero estás en la línea correcta, en la perfecta voluntad de Dios, y ahí vamos a seguir. Amén. Aunque algunos no lo entiendan, pero usted va a entender, porque usted es un hijo de Dios, tiene la mente de Cristo. Eso es bendición, tener la mente de Cristo, que nos va a ayudar a escudriñar. Gracias. Y como decía la pastora, la razón por la cual nos estamos metiendo en esta línea para cambiar nuestra forma de pensar, no es que una casa nueva, no es que la salud y todo, no es maldición, pero es muy poca cosa reducida para la bendición de Dios. Es 1 milímetro de la bendición de Dios. Es una dinámica muy pequeña de todo lo que envuelve ser herederos en Cristo Jesús. Y por la cual me estoy atreviendo a cambiar este pensamiento, es simple y sencillamente porque la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Se picó la pastora, como dicen en mi pueblo, se picó. Es que, ¿sabe qué? Somos uno. Tenemos la misma revelación. Dios nos los está revelando juntos. Amén. Es algo muy, muy tremendo. El sábado, se fue este sábado, el viernes, que el Señor me habló, pero audible. Cuando Dios me habló, yo conozco esa voz. Y el Señor me dijo: enseña a buscar a mi pueblo. Yo lo tomé para New Hope. A buscar primeramente el reino de Dios. Pero no como que busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por allá. No así. Me dijo: enseña a buscar primeramente el reino de Dios. ¿Quién estuvieron que yo se los dije? Algunos estuvieron y yo se los dije. El Señor me dijo clarito y me dijo 3 cosas. ¿Qué es buscar primeramente el reino de Dios? Buscar primeramente el reino de Dios no es venir a la iglesia. Buscar primeramente el reino de Dios es tener intimidad con Dios, es conocerle a Él. Ahora no estoy diciendo no vengas a la iglesia, eso es obediencia a Dios. Intimidad es: ¿quién es mi papá? Quiero conocerte más. Lo que yo conozco de Dios, para mí es poco. Yo cada día quiero conocerle más. Porque cuando le conoces más, te enamoras más. Y el Señor me dijo: enséñale a mi pueblo a que busque primeramente mi reino. Y me dijo: y las añadiduras, mire lo que me dijo 3 cosas, las perseguirán. O sea, la añadidura me va a perseguir. Una cosa es que me persiga.
¿Alguna vez usted se ha sentido perseguido por alguien o ha visto una película donde persiguen a alguien y uno está caminando y tú sientes que alguien te está persiguiendo? Y tú volteas a alguien. Me dijo, las añadiduras te perseguirán. Una cosa es que te persigue, otra cosa es que llegue a ti. Me dijo, y te alcanzará. Y me dijo la tercera, y te sobrepasará. Te persiga es que está viniendo, sé que va a llegar, sé que tengo esa expectativa, viene. Cuando te alcanza, la tengo. Ya la tengo, ya la estoy viviendo. Y cuando te sobrepasa, yo voy a proveer a otro. Yo voy a dar a otro. Yo voy a dar, yo voy a proveer, yo voy a sembrar. Esas tres cosas van a suceder cuando busquemos primeramente el reino. Iglesia, vamos a comenzar a enseñar. Vamos a comenzar a enseñar. No crea que ahora los pastores se van a predicar un domingo y ahí se van a ir a dormir. No, iglesia, estamos escudriñando la palabra porque Dios quiere que empecemos a enseñar. Así que esté atento a lo que Dios está haciendo. Amén. Entonces cerramos esta revelación.